Caminando en la Fe. Una vez más les doy la bienvenida a este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y nos encontramos en la parroquia San Judas Tadeo, santuario del Beato Doctor José Gregorio Hernández, en Fuerte Tiuna, y acompañado por supuesto por el padre Walter Chacón Clavijo, quien es el párroco de esta comunidad parroquial. Mes de mayo, mes dedicado a la Virgen María y por supuesto al Rosario, pero en esta oportunidad pues el mes de mayo está, digamos, lleno de devoción a la Virgen Santísima a lo largo pues de todo el mes, y vamos a estar celebrando también una advocación muy querida, muy cercana, como es la Virgen María en la advocación de la auxiliadora de los cristianos, que incluso está en una de las letanías del Santo Rosario, ¿verdad? Auxilio de los cristianos. Y esta devoción a la Santísima Virgen María, pues tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles recurrían a la Virgen María como protectora en tiempos de necesidad, y el título de auxiliadora se consolidó como con fuerza, podríamos decir así, en 1571, tras la victoria de la batalla de Lepanto, cuando el Papa Pío V atribuyó el triunfo de la intercesión de la Virgen María a través del rezo del Santo Rosario. Y más adelante, en 1814, el Papa Pío VII instituyó oficialmente esta advocación como María Auxiliadora de los cristianos, en gratitud de él mismo haber experimentado ser liberado de la prisión a la cual fue sometido durante el periodo napoleónico. Es decir, Napoleón Bonaparte invade Italia, invade los estados pontificios y pone prisionero al Papa Pío VII. Padre Walter, usted como párroco que tiene olor a oveja, que camina en medio de la feligresía, que hace vida en esta comunidad parroquial de San Judas Tadeo, santuario del Beato Doctor José Gregorio Hernández, que ha conformado pequeñas comunidades cristianas en los diferentes urbanismos, podría comentar, podría, contarnos cómo es la fe de las familias, de estos urbanismos, de estas pequeñas comunidades, de esta parroquia, con respecto a la intercesión de María, auxilio de los cristianos. Así es, Monseñor. Nuestra Madre Celestial, María Santísima, en sus diversas advocaciones, pero de una manera muy especial en la advocación de María, auxilio de los cristianos, María Auxiliadora. Pues bien sabemos que su gran potencialidad se vio vista en mayor medida por la oración que San Juan Bosco hizo en su favor, pues él siempre decía, todo lo ha hecho ella, y él pues pidiendo su intercesión, pues María siempre intercede por nosotros, desde las bodas de Caná, en su intercesión, ella siempre intercede en favor nuestro, y nos invita a hacer lo que Cristo nos enseña por medio de su evangelio, de su vida. Y aquí en Fuerte Tiuna, en las 10 pequeñas comunidades cristianas, pues las advocaciones marianas tienen gran presencia con el rezo del Santo Rosario, y sobre todo María Auxiliadora, que llegó a esta parroquia por sus devotas, que por iniciativa también, siempre la nombro, la señora Zoila, que es muy devota y que Dios la tenga en su santa gloria, de María Auxiliadora, llegó a esta parroquia. Y así se fue cultivando esta devoción a María Santísima, auxilio de los cristianos. Y así como también nuestros hermanos salesianos, don Bosco, pues la tenía siempre presente, nosotros, pues cristianos católicos, que queremos y amamos fervientemente esta advocación, siempre pedimos su intercesión, confiados, claro está, en que ella intercede siempre por nosotros, aquí
en nuestra parroquia de Fuerte Tiuna y sin lugar a dudas en toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciertamente que se debe a San Juan Bosco, el fundador de los Padres Salesianos, quien, digamos, expandió en el siglo XIX esta devoción a María Auxiliadora, porque fue un profundo devoto de esta advocación de la Virgen María y erigió en Turín, Italia, una basílica en honor a María Auxiliadora. Y esto se ha convertido en un centro de peregrinación, de manifestación de fe y de esperanza. María es invocada como protectora, especialmente en los momentos de dificultad y de peligro. Esta advocación de auxiliadora de los cristianos, pues, es un recordatorio de ese papel esencial que tiene la Virgen María como intercesora ante Dios, guiándonos hacia su Hijo Jesús. Recordemos las palabras de San Juan Bosco. Él decía: confíen en María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Y a lo largo de la historia, pues muchos fieles han compartido testimonios de cómo esta advocación de la Virgen María les ha traído consuelo, fortaleza, paz y bendiciones de parte de Dios. Recordemos que la Iglesia enseña, basada en las Sagradas Escrituras, por supuesto, las bodas de Caná, volvemos siempre sobre este texto, que María intercede ante su Hijo Jesús para que solventara aquel problema que podríamos decir, bueno, un problema simple, sencillo, banal, viéndolo desde nuestro tiempo. Pero en tiempos de Jesús, en tiempos de María, en tiempos en que se realizó la boda de Caná, era un gran problema, una gran dificultad, el que se terminara el vino del banquete de bodas, que era una celebración, bueno, por todo lo alto y que duraba varios días. Y entonces María intercede ante su Hijo y su Hijo accede a la petición que la madre le hace. Por eso es que nosotros en la iglesia acudimos a la Virgen como intercesora nuestra, como auxilio de los cristianos, como protectora, como madre que es. Esa es la razón de ser. No es porque nosotros los católicos le rindamos adoración, no, la veneramos como la madre del Hijo de Dios. Pero además sabemos que ella puede interceder por nosotros ante su Hijo, porque Él nos las dejó como madre, pero ya en las bodas de Caná, que es un texto bíblico para aquellos que les gusta recurrir a la Sagrada Escritura y a veces no la entienden, no la saben interpretar, no conocen el contexto histórico, cultural, social, ¿verdad? Y toman la palabra de Dios, digamos así como decimos, alada por los cabellos o a lo que nos conviene. Entonces es desde allí que nace en la Iglesia Católica, bueno, esa fe y esa confianza en que María es intercesora nuestra ante su Hijo Jesucristo. Pues bien, continuemos con esta fe, con esta devoción en María Auxiliadora, esta advocación tan arraigada en nuestras comunidades, especialmente, bueno, en las obras salesianas fundadas por San Juan Bosco. Escuchemos los testimonios de fieles que comparten, que han experimentado la protección de la Virgen María en sus vidas y cómo ella muestra pues su amor maternal. La devoción a María Auxiliadora es una advocación que nos llena de esperanza, de confianza en el poder del amor maternal de la Virgen María hacia nosotros, sus hijos. Por ello, sigamos su ejemplo de fe, de servicio, acudamos a ella en todo momento, sabiendo que siempre nos guía hacia su Hijo Jesucristo. Y bueno, gracias a ustedes
por acompañarnos en este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, Obispado Castrense Venezuela, y de nuestras redes sociales, @Ordimil_Piso Venezuela. Y por supuesto, gracias al Padre Walter por acompañarme y por abrir los espacios de esta su parroquia San Judas Tadeo, Santuario del Beato José Gregorio Hernández. Y ya regresamos con este su programa Caminando en la Fe, hablando sobre Santa Rita de Casia, que también es la patrona, al igual que San Judas Tadeo, de las causas imposibles. Caminando en la Fe. Caminando en la Fe. Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde la parroquia San Judas Tadeo y Santuario del Beato Dr. José Gregorio Hernández, en compañía del Padre Walter Chacón Clavijos. En el anterior segmento hemos hablado de la fe, de la veneración y de la advocación hacia la Virgen María, en la advocación de auxiliadora de los cristianos. Pero así como decía que María puede interceder por nosotros porque lo hizo en las bodas de Caná y porque es nuestra madre, pues también tenemos la intercesión de los santos, y lo decimos en el credo de nuestra fe, ¿verdad? Sí. Que creemos en la intercesión de los santos. Y cuántos milagros, cuántos favores, cuántas manifestaciones del amor de Dios a través de la intercesión de los santos por nuestras necesidades. En esta oportunidad, pues, les anticipaba también que íbamos a conversar sobre una advocación muy querida, muy venerada, como es la de Santa Rita de Casia, que es venerada por ser, digamos, la patrona de los imposibles, pero también debemos hacerlo por su modelo de fe, de perseverancia, su modelo de oración y su modelo de amor hacia el prójimo. Entonces nos reunimos, ¿verdad?, siempre para hacer oración, para dar gracias a Dios, para alabarlo, bendecirlo, pero también para presentarle nuestras necesidades. Y bueno, tenemos algunos santos, así como tenemos al beato Dr. José Gregorio Hernández. Digo beato porque hasta que no se celebre la misa de canonización no podemos llamarlo San José Gregorio Hernández, al igual que la beata Carmen Rendiles. Pues tenemos la intercesión en esta mujer, Rita de Casia. Rita de Casia es italiana, nació en Rocaporena, cerca de Casia, en Italia, y desde pequeña demostró un gran amor y profundo amor a Dios, y le fue impuesto el matrimonio por parte de sus padres. Y fíjense que su vida matrimonial estuvo marcada por dificultades, porque su esposo la maltrataba. Entonces, ¿qué lección vamos a sacar de esto? En primer lugar, no hay que imponer nada. No hay que imponer por la fuerza. No hay que imponer por capricho, por conveniencia, porque fue lo que ocurrió con Rita de Casia. Le impusieron un matrimonio en la cual fue infeliz, en la cual fue maltratada física y verbalmente. Pero ella, por su fe, con su perseverancia, logró la conversión de su esposo
Entonces es la otra lección, ¿verdad, Padre Walter? Fe, perseverancia en la oración, en el testimonio de vida cristiana y en el anuncio de Jesucristo que toca los corazones, que toca a la persona y lo transforma. Cuando muere su esposo de manera trágica, pues ella ingresó al convento de las Agustinas, donde profundizó su vida espiritual y su dedicación total a Dios y su capacidad para perdonar al esposo y esa capacidad para amar la convirtieron en un símbolo de esperanza para quienes enfrentan situaciones imposibles, difíciles, y por ello fue canonizada en el año 1900 por el Papa León XIII. Pero el Padre Walter conoce también muy de cerca la vida de Santa Rita de Casia y tiene testimonios y ejemplos que puede compartir con nosotros. Claro que sí, monseñor, pues bien conocemos que inclusive desde su mismo nacimiento ya se empezaban a ver signos prodigiosos en la vida de Margarita, pues es su nombre de pila, pero siempre se conoce como Rita, pues ella desde su nacimiento pues recibió muchas bendiciones y como por ejemplo cuando ella era muy bebé, vinieron unas abejas y se posaban dentro de su boca, pero no le hacían ningún daño. Y eso llamó mucho la atención, pues como estas abejas, que después más adelante se van a conocer como las abejas de Rita, las abejas de Santa Rita, y que siempre van a estar presentes en el muro del convento donde ella también consagró su vida. Y también muchos signos prodigiosos. Está el signo de las rosas, es más que lo que ella la identifica. Las rosas, pues su esposo, que la maltrataba y no le daba pues la honra que se debiera a una mujer, a una esposa que era tan abnegada y dedicada, como Rita pues le prohibía, por ejemplo, darle limosna a los pobres o comida a los pobres. Y ella, sin embargo, secretamente sacaba pan para llevarle, y en una de esas entregas a los pobres se consigue con su esposo en la calle, la confronta, y ella, pues temerosa, no le queda de otra que mostrarle lo que llevaba en las manos, y cuando abre sus manos, pues aquellos panes se habían transformado en unas rosas, y se salva pues de otra nuevo maltrato que sin lugar a dudas le iba a dar este hombre Mancini a ella, pues seguramente ni la querría, solamente la tendría allí solamente para que lo atendiera. Y bueno, también en su vejez hay otros signos de la presencia de Dios, en la oración profunda que ella siempre dedicaba en las madrugadas a Dios, a Jesucristo, nuestro Señor. Dios le concede la gracia del estigma en la frente, una estilla de las espinas de la corona de Jesús se hace presente en la frente de Rita y le sacan pues esa estilla, la guardan como reliquia y ella permanece siempre con su herida abierta en la frente, la cual despedía un aroma a rosas, y eso llamaba mucho la atención a lo largo de su vida de consagración, también en la oración. Ella, por ejemplo, le preocupaba mucho que sus hijos se quisieran vengar de la muerte de su esposo, y hace una oración también a Dios, y Dios le concede la gracia de que sus hijos no puedan cometer el pecado de la traición que siempre han dedicado pues a los que reciben este tipo de maldad en la vida, es decir, la venganza. Ellos se iban a vengar matando a quien habían matado a su papá. Y en la oración de Rita, Dios le concede la gracia de que ellos no cometan ese pecado. Ciertamente mueren, sus dos hijos mueren, y bueno, ella entra al convento y Dios le concede estas gracias que hemos recibido y que nosotros debemos imitar de ella. La oración, la constancia y sobre todo la obediencia a Dios. Así es, y Rita pues también, así como recibió el estigma en la frente, pues vivía tan unida al Señor que hizo propia aquellas palabras del Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Y por supuesto, esto es un signo y un ejemplo de sacrificio, de amor, que se transforma en redención, que se transforma en santidad, que se transforma en alegría, en gozo, por llevar la cruz de Cristo, bueno, con la fuerza que nace de la misma cruz, que nace del mismo Jesús, y esa cruz que transforma toda nuestra vida, que nos convierte, que convierte a las personas que tenemos alrededor, como en el caso del esposo de Rita, de sus hijos y de todas las personas que hoy día son devotos de ella, que son devotos y que quieren imitarla en su oración, en cargar la cruz de cada día, en soportar las dificultades y el peso de la vida cotidiana con amor, con alegría, y transformar todo esto en una bendición de parte de Dios. Así pues que miremos a Rita de Casia no solamente como la que intercede por las causas imposibles, sino también un ejemplo a imitar, un ejemplo a seguir. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ustedes pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Obispado Castrense Venezuela, y nuestras redes sociales, @ordimilpiso Venezuela. Que Dios les bendiga y que Santa Rita y María Auxiliadora intercedan por sus necesidades más apremiantes y difíciles. Amén. Caminando en la Fe.